Te doy la bienvenida a un nuevo podcast de Finca Casarejo. Hoy vamos a hablar de gallinas autóctonas. Sí, ¿qué son gallinas autóctonas? Bueno, pues por definición podemos decir que son aquellas que son originarias de una determinada región, de una zona, de un lugar. Para ello y para hablar de este tema tenemos pues un equipo aquí extraordinario de gente que tenemos desde gente en España y gente que nos acompañan hoy desde Argentina, que son a los primeros que los voy a dar las buenas tardes. Hola Pablo, hola Martín, buenas tardes. Desde España sé que ahí son las 12, la 1 menos algo, ¿no? Creo en la zona de Buenos Aires, que es donde estáis vosotros. Así es, buenas tardes, ¿qué tal? Pues nada, aquí Buenas tardes dispuestos que para todos. vamos a hablar de las gallinas autóctonas, que también vamos a conocer también vuestro trabajo y vuestras gallinas un poquito en Argentina. Y aquí en España, pues hoy nos acompaña Arturo González, presidente de FESACOCUR, José Luis Justo, que es vicepresidente de FESACOCUR y presidente de Ganeca. Nos acompaña Charly Solando, que como sabéis ya está ya con nosotros, es juez y además un experto en avicultura. Y también Iván Fernández de León, que es juez y también un gran experto en avicultura, en puricultura y también colombicultura, porque hemos hablado el otro día y hemos hablado de todo. Pues nada, buenas tardes a los cuatro también, ¿vale? Aquí en España. Bueno, pues lo primero que vamos a empezar es, yo he dicho la definición de raza autóctona, pero a mí hay un tema que siempre que hablamos de raza autóctona, pues tenemos que definir o ver si, porque en el concepto no está, pero es la definición desde el cuándo podemos considerar que una gallina es autóctona, es decir, tienen que haber transcurrido determinados años para que estén en un determinado lugar o simplemente puede ser que haya surgido algo recientemente. Iván, ¿tú qué piensas de este tema? Danos tu opinión. Buenas tardes. Buenas tardes. Hombre, yo creo que en cuanto al término autóctono, pues significa ligado a un territorio. Hoy en día, con la globalidad dentro de un país, incluso una Unión Europea o incluso estamos hablando del mundo, está este territorio cada vez es más amplio. Y claro, siempre está el debate de desde cuándo se puede considerar. Yo no veo ninguna fecha límite ni nada que nos pueda marcar un antes y un después para las razas autóctonas. Entonces, de hecho, van a seguir surgiendo según las necesidades o criterios de los criadores. En el caso de palomas, pues sí, van a surgir nuevas razas, están surgiendo. De repente aparece una con ligeras modificaciones, aparecen en el día a día aparecen muchas variantes incluso dentro de una raza. Es la ley de vida, todo cambia o se extingue. Entonces, para mí no hay una fecha ni un tiempo en el cual pueda decir, pues tiene que tener 10 años de antigüedad. Pero claro que se puede estipular una federación o incluso un organismo más allá de una federación de un país puede decir, pues vamos a empezar a considerar algo propio cuando han transcurrido pues sus 5, 6, 10, 20 años, lo que consideren. Pero en la actualidad yo para mí no existe una fecha que diga a partir de ahí es cuando se puede considerar raza autóctona o raza. Es mi opinión. Es muy importante lo que estás diciendo porque además has dicho que incluso que puedan surgir. Y yo además es un tema porque tenemos aquí dos personas ahora mismo que están en Argentina que quiero decir, y conocemos y hemos hablado además con peruanos, con bolivianos, que están muchas veces buscando incluso esas gallinas en sus ancestros de buscar, y no tienen por qué ser gallinas a lo mejor que hayan estado conviviendo, hayan estado allí desde antes de llegar los españoles, que en muchos casos ni las había, o incluso hace 300 años, 200 años, sino que puede ser algo que pueda surgir en cualquier momento y la busquen en algún pueblo recóndito de la zona y vayan a buscar, entiendo, lo que es una población de gallinas que tengan un patrón similar, se fije un patrón y a partir de ahí, pues bueno, se empiece a trabajar. Y de eso de trabajar con una raza autóctona sabe mucho José Luis Justo. José Luis, tú con respecto a lo que estamos hablando, ¿eres de la misma opinión? ¿Y cómo realmente se debería empezar a trabajar con este tema para fijar o tener una raza autóctona?
Pues muy buenas a todos los que nos estáis escuchando. Hay una cosa importante, ¿no? Y es la visión que podemos tener desde FESACOCUR, como Federación Española ligada a la avicultura, con lo que acaba de decir Iván exactamente, ¿no? Con esas nuevas razas que pueden ir surgiendo, como ha pasado en todo. De hecho, supongo que los que tenéis más años oiríais hablar de una cosa que se habló aquí en España en los años 70, que eran las vacas suizas. Las vacas suizas no eran nada, en realidad eran frisonas, y de las frisonas se sacó una cosa que son las Prim Holstein, que es de nueva creación, a partir de ahí, que son razas de alto rendimiento lechero. En realidad en las gallinas no tenemos rendimiento lechero, lo siento mucho por lo que buscas en esto, pero tenemos otras cosas, y es que hay una cantidad de aficionados y de gente que está trabajando con razas avícolas, ya sean palomas, ya sean gallinas, patos, ocas, pavos, donde se pueden generar nuevas razas, por supuesto. Y luego hay otra parte, digamos, que es la más institucional, lo que nos comenta la FAO, Naciones Unidas, de qué sería una raza autóctona, y es aquella que tiene algún origen en el pasado y de la que exista algún tipo de bibliografía, algún tipo de datos que nos permiten saber que por lo menos aquello existió, que a lo mejor se puede rescatar o incluso se puede recrear, como podría suceder ahora mismo en España, que en la última modificación del Real Decreto Oficial de España, que recoge nuestro listado de razas autóctonas ganaderas, de todas, donde la última incorporación ha sido la vaca mantequera leonesa, de la cual yo leí cosas en los años 80 y se dijo por aquel entonces que estaba extinta. Y sin embargo ahora, pues bueno, a partir de los cruces oportunos, de los datos genéticos que había guardados, se está recreando para conseguir volver a tener aquella mantequera que por los índices de grasa en leche en sus años, en el siglo pasado, sobre todo en la primera mitad del siglo pasado, pues tuvo mucho tirón porque tenía una riqueza para elaborar mantequilla y otros productos grasos a partir de la leche excepcionales. Entonces, desde FESACOCUR, pues por supuesto, se pueden crear nuevas razas o recrear nuevas razas que tienen algún origen, y luego están los papeles, tanto lo que dice la FAO como lo que dicen los reales decretos a nivel de ordenamiento jurídico español o en cualquier otro país donde todos los países tenemos nuestras razas autóctonas. Y si nos vamos a la página oficial, a DADNET o a DADIS de la FAO, ahí está recogido un listado de las razas autóctonas de alguna manera que más implantación tienen en los diferentes países de todo el mundo. Por lo cual, por lo que nos estáis diciendo, Arturo, le pregunto también al presidente de la federación, ahora mismo aquí en España hay una serie de razas autóctonas que ya están reconocidas, pero en el futuro nos pueden seguir viniendo más razas autóctonas. Sí, yo es la duda que siempre tengo, y siempre estoy un poco la voz discordante un poquitín en todo esto, la diferenciar lo que es autóctono de lo que es raza. Porque aquí yo iría más a los troncos, un tronco mediterráneo y un tronco atlántico. Entonces cogemos los troncos que hay, prácticamente son gallinas idénticas, cambia el color y poco más. Entonces, en nuestro caso, por ejemplo, la pita pinta, yo tengo 63 años y jamás la vi por los gallineros. Vías la pedresa, vías esta tipo armiñada, un tipo de cigarra, una blanca armiñada, veis los del cuello pelado, y una pinta, no había, que apareció sobre los años últimos de los 80, primeros de los 90. Y lo que apareció era una gallina blanca o negra con 4 motes blancas, no tenía nada que ver con lo que hay ahora. Pero es un trabajo de los criadores. Y referente al otro, pues es igual, aquí en España salen razas autóctonas como los champiñones. A ver, ahí sí, está, pero ¿dónde está el filtro? ¿Dónde se corta? es que es un tema muy interesante el que estás proponiendo, y le voy a pasar ahí también el tema para ver qué piensan nuestros hermanos argentinos, Pablo y Martín, en el sentido de eso que está diciendo. ¿Dónde está el límite entre la raza autóctona o la gallina de raza? Porque realmente, como dice Arturo, hay muchísimas razas de gallinas, que era lo que hablaba Iván al principio. No hay un tiempo
Con lo cual, está diciendo, hace 50, 60, 70 años, hay aquí muchísimas razas, ahora mismo que llamamos autóctonas en España, que no había conocimiento de ellas. Sin embargo, ahora se está hablando. ¿Y qué diferencia hay entre ese tipo de gallinas ahora mismo, que la llamamos autóctona, de una que se haya creado en un determinado lugar, pero que no tenía nada que ver? Como dice Enrique Armero, decía un día, es decir, al final me decía, Ramón, dime si tú quieres, creamos la raza Finca Casarejo y creamos una raza. Al final es como, es una receta, es decir, vamos a ver los ingredientes, ¿cómo la quieres? ¿La quieres picante? ¿La quieres al punto de sal? ¿La quieres...? Vas cogiendo los ingredientes, los vas mezclando y sacas. Pues con esto exactamente igual. Pablo, por ejemplo, ¿qué opinas tú de eso que estamos hablando? Es decir, y ahí en Argentina que tenéis también alguna experiencia con algunas razas autóctonas. ¿Dónde está ese límite entre lo autóctono y lo que no es? Yo me acuerdo de ti cuando me decía aquello de las catalanas que habían ido, las catalanas del Prat españolas que habían ido a Argentina, y me decíais que estabais con la idea de haber, en su momento, de haber hecho la catalana del Plata. Es decir, cogiendo la base de la catalana. Claro, así la querían llamar porque en España estaba casi perdida y se llevaron de acá los ejemplares. Entonces, en agradecimiento le iban a poner catalana del Plata. Pero bueno, por lo que yo estoy escuchándolos a ustedes y todo, y uno está aprendiendo mucho con esto, para hablar de una raza autóctona es como que tiene que intervenir una gallina de campo, una campera que se formó sola, y de ahí partimos para poder fijarla como un patrón en común. Si bien acá en Argentina tenemos razas autóctonas, porque son nuestras, que fueron creadas por 2 o 3 criadores y fueron aceptadas acá en Argentina, como puede ser la Filidor, la Filibar, que son unas gallinas tipo mediterráneas, chicas, de muy buena postura, pero también muy atractivas, con un plumaje listado, con buena producción de huevos. Entonces en su momento fueron, si bien un ave de producción, pero también utilizada para exposiciones. Tenemos la raza Midón, que es muy reciente, también está aceptada, se puede exponer en prácticamente en todas las exposiciones, pero bueno, trabajaron para poder formarla un conjunto de razas. Intervino Plymouth, intervino la Sussex y otras razas más, pero ya razas fijas. No así una raza que se fue formando, digamos, en el campo, no como una raza campera, una raza criolla que intervino para poder fijarla. Por lo que ustedes están comentando, de muchas de las razas autóctonas españolas, fueron de razas que se fueron fijando en un comienzo en el campo, y después, bueno, se fueron trabajando de otra manera para poder seleccionar. Realmente así ha sido. Es decir, ha sido ir buscando poblaciones de una gallina que tenía más o menos, yo voy a decir, un patrón parecido, y a partir de ahí era escribir el patrón, fijar el patrón y empezar a seleccionar. Es decir, realmente eso que se ha hecho en España, pero que se podría hacer, entiendo exactamente, ahora mismo con cualquier raza que haya en una población del altiplano de Bolivia o de Chile o de cualquier sitio, es decir, que se podría seguir trabajando. ¿Tú piensas que podría ser así, Martín? Sí, mira, yo creo que por lo que venimos charlando y volviendo a tu pregunta inicial, me parece que gallinas de raza son todas las que pueden garantizar una herencia con idénticos patrones a los antecesores. Y a partir de allí, lo de autóctono me parece que se puede dividir en 3 grandes partes, por lo que venimos charlando, ¿no? Por un lado, lo que planteaba José Luis, que tiene que ver con la existencia o la sapiencia de la existencia de alguna gallina que existió en algún momento y que se quiere volver a recuperar, o en nuestro caso, la más cercana que tenemos acá en nuestro continente es la mapuche, la araucana, ¿sí? Que sabemos de su existencia, de algunas características, y que se estuvo queriendo recuperar y se está queriendo. Después, por otro lado, esto que mencionabas vos, Ramón, que son gallinas que existen en algunas localidades que reúnen distintas características bastante similares y que se trata de fijar, ¿no?
y de que, bueno, se puede identificar con la gallina de tal lugar porque allí se encontraron gallinas de esas características y que se trató de fijar esos caracteres. Y por otro lado, la tercera es la gallina de fórmula o de receta o de como querramos llamarle, que es la que uno la genera mediante algún conocimiento genético y que quiere llegar a algún objetivo y fijar los patrones que desea para esa nueva raza. Yo creo que las tres pueden llamarse originarias porque las tres pueden responder a la zona donde fueron encontradas en un caso, creadas en otro, y leídas o de conocimiento en el otro caso en el que se sabe, ¿no? Pero reitero lo que dije al principio, me parece que todas son gallinas de raza si responden las nuevas generaciones a los patrones de los antecesores. Me parece que ese sería, digamos, el requisito, ¿no? Yo creo que más o menos estamos coincidiendo todos. Quiero decir, estamos trabajando, estamos pensando siempre en la misma línea. Charlie, nos quedas tú. Danos tu opinión del tema de lo que estamos hablando. Pues yo opino lo mismo. A ver, una raza autóctona es la que se da en un lugar y sería autóctona desde el momento en el que yo creo que quedaría aprobada como raza. Una vez que queda aprobada como raza, cumple unas características todas similares y yo la consideraría ya una raza autóctona de ese sitio, vamos. En sí yo creo que es eso. Pues partiendo de todo lo que hemos estado poniendo y además, como yo digo, que estos programas de podcast deben de servir mucho también para enseñar a determinadas personas y sobre todo a países hermanos que tenemos en Guatemala, El Salvador, Costa Rica, en muchos sitios que nos siguen. Y yo sé que además ellos tienen la ilusión de tener sus propias gallinas, incluso sus propias autóctonas. Y partiendo de eso, lo que estaba diciendo Pablo antes, de buscar esa raíz, vamos a utilizar el término que utilizáis vosotros, las gallinas criollas que puedan tener en el campo, buscarlas y a partir de ahí, ¿vale? Empezar a trabajar para tener, imaginemos, una raza autóctona, que pueda ser en Perú, como decía, en Bolivia o en cualquier sitio. Ahí, José Luis, ¿qué consejos darías tú a esas asociaciones, a esos clubes que están en ese tipo de países, en esos países, y quieran trabajar para tener su propia raza de gallinas, sus propias razas autóctonas? ¿Cuál sería el método, podríamos decir, de trabajo? Que a mí me lo han preguntado muchas veces, pero quiero que lo diga un experto como tú y además con la gran experiencia y la gran labor que estás haciendo en Ganeca, para que puedan saber más o menos cuál sería la hoja de ruta que tendrían que hacer, ¿vale? Para al cabo de unos años poder tener ellos sus propias razas de gallinas. Pues hay varios datos que para mí montan una especie de pirámide de cómo ir avanzando cuando se quieren estas cosas. Lo primero, y yo creo que lo ha dicho Charlie, lo ha dicho Pablo, lo hemos comentado todos, ¿no? Por un lado están razas de nueva creación, pero también a lo mejor lo que nos interesa con esas razas criollas que tenemos en todos los países hermanos de Sudamérica, en realidad lo único que no se ha hecho ha sido el paso de definir, por un lado, cuáles eran las características históricas si queremos recuperar algo que se supone que había antes, que hay cierta bibliografía, que hay datos, que hay escritos, etcétera, etcétera. Tenemos que tener esos datos, tenemos que tener un grupo de criadores que hagan de motor, de fuerza de tracción para impulsar esto. Tenemos que colaborar a nivel técnico para poder genotipar, para saber realmente cuáles son los genes concretos que queremos que estén ahí. Y cuando finalmente elevamos una petición al país donde estamos para que ese país, a través de sus instituciones oficiales ligadas a ganadería, puedan elevar, por ejemplo, a Naciones Unidas el reconocimiento de una raza, para mí hay algo fundamental. Es que tenemos que tener capacidad de trabajo.
Tenemos que haber genotipado, tenemos que tener criadores y tenemos que tener un censo mínimo, una cantidad, aunque sea pequeñita, pero una cantidad de animales que nos permitan, cuando hablamos con el gobierno que institucionalmente necesite reconocer o que quiera ayudarnos a reconocer esta raza, que no vayamos con los brazos vacíos diciendo yo leí una serie de cosas que había y quiero que se reconozca esto. Está muy bonito que se reconozca, pero si no hay un número suficiente de ejemplares de esa raza que queremos reconocer, ¿cómo vamos a genotipar y cómo vamos a estandarizar, a generar un marco de trabajo con el que digamos, estos son los genes y estos son las características morfológicas asociadas a esos genes de esta raza? Porque si no, como muy bien ha citado antes Arturo, pues nos podemos encontrar con que al final en realidad lo único que estamos haciendo a lo mejor es crear un color nuevo, pero ni en genotipo ni en otras características morfológicas esa gallina se diferencia de otras más que en un color. Entonces tendríamos que estar hablando de que tenemos una raza y hemos generado una nueva variedad de color dentro de esa raza, ¿no? Y para mí la clave está ahí, que hace falta gente que tengamos verdadera pasión por el tema y que nos asociemos, porque yo para finalizar yo siempre comento lo mismo, esto es una labor de equipo colaborativa. No vale que uno solo pueda intentar hacer algo, porque por muy bien que lo quiera hacer, no va a conseguir un volumen poblacional para poder estabilizar esa raza y darle unas características concretas. Tendrá un núcleo de algo que está ahí, pero que es bastante inestable e incierto porque depende de una persona. Correcto. Por tanto, tenemos el motor, que son las personas que pueden estar girando en torno a un club o a una asociación, por ejemplo. Tenemos que tener luego suficiente material para poder trabajar con ellos. Estar, en este caso, quizás bajo el paraguas de una institución para que pueda darle a todo esto de alguna forma, darle la forma. Y quizás, Iván, se necesite también dentro de ese equipo, se necesiten algún tipo de expertos. Digo expertos, por ejemplo, por lo que está diciendo José Luis, lo primero que se me ocurre, si estamos hablando de que vamos a crear un patrón, porque vamos a hablar de genes, necesitaríamos un experto en genética. Dentro, podríamos decir, dentro de la asociación, dentro del grupo, y si no existe o no lo tenemos, tenemos, en este caso, que ficharlo o que traerlo para que pueda trabajar con nosotros. ¿Correcto, Iván? Pero tiene que haber un experto en genética. He estado esperando un poco pacientemente los distintos términos que se han abordado por cada uno de ellos. Y bueno, pues yo comparto literalmente la definición que ha expuesto nuestro compañero Martín en cuanto a la definición de raza y no tanto lo autóctona. Porque al final lo que nos encontramos es que cada institución, como decía José Luis, tiene que defender unos intereses distintos. Entonces, en nuestro caso en España tenemos unos intereses que defiende FESADOCUR, que son las razas propias nacionales de nuestro territorio y las foráneas que se crían en nuestro territorio, que no son propias porque el patrón no lo hemos definido nosotros como país, pero sí se crían en España, como puede ser una brahma, como puede ser cualquier otra raza España no es el país de origen ni es el que define el patrón. Y por otro lado, el Ministerio de Agricultura y Ganadería en España pues tiene otros intereses y ahí sí que le prima mucho más la protección de una genética, cuando hablaba José Luis de genotipar, que para mí no es tan importante ese genotipado en cuanto a la avicultura de raza, en cuanto hablamos de raza. Porque el genotipado, ¿cuándo se hace el genotipado? Porque hablamos de que una raza generalmente en nuestro país ha evolucionado a partir de un conjunto mestizo de ejemplares. Entonces, si el genotipado se hace en una población inicial, el genotipado hay de todo ahí. Hay múltiples genes y no hay una homogeneidad en lo que es la raza, porque todavía no es raza. Si el genotipado se hace cuando la raza ya ha avanzado, entonces estamos cerrando la puerta a la introducción de cualquier gen nuevo, como puede ser cualquier gen de color. Entonces, lo que hablamos también otro día, de que cuando una raza se ciñe solo a un color, en el caso de que lo lleven el nombre es más que obvio, pero en el caso de que no lleven el nombre y yo genotipe una raza, si toda mi raza tiene que tener X patrones, en cuanto yo le meta uno, no va a estar en ese genotipado que se ha hecho en la raza. Entonces, a mí el genotipado no es indispensable para una raza autóctona, para una raza en cuanto a FESADOCUR. Quizás sí a otros niveles, como puede ser, como os digo, un ministerio de un país que defienda algo autóctono como algo cultural, como algo propio y en el cual no quiere que se incluya nada nuevo. Pero las razas como tal están evolucionando
y de hecho hay ahora muchas razas que se crean por encargo, como decía Martín, por encargo. Yo cruzo tal raza con tal raza con tal raza con un objetivo. Ahí en el genotipado tampoco tiene mucho sentido. Pero bueno, para mí lo importante es, ya lo he dicho muchas veces, igual las reglas del juego. Para mí lo importante es que una federación como FESADOCUR establezca las reglas que tienen que darse para el reconocimiento de una raza. Y un ministerio, como puede ser el Ministerio de Agricultura y Ganadería en España, establezca las reglas que se necesitan para dar el nombre o dar reconocer una raza autóctona nueva. Y luego esas reglas, pues tratar de que se cumplan y que no se salten, como puede ser en el caso de la mantequera leonesa, que el que citó José Luis anteriormente, porque si tenemos una raza extinta y de repente la recreamos, ¿cuán de autóctona es o cuán de extinta estaba? Es un poco el... Todo este tema, Iván, también lo que estás planteando me lleva también cuando se está trabajando por estos grupos que estamos viendo del motor y con lo que estás diciendo, yo creo que hay una palabra clave también que la voy a poner aquí y podéis tomar la palabra el que queráis, que es la de homogeneidad. Es decir, que haya en el trabajo homogeneidad. Es decir, que no vaya cada uno por un lado. Y por eso hay que establecer de alguna forma las reglas del juego, que es lo que estás diciendo tú, pero para conseguir esa homogeneidad. ¿No estáis de acuerdo Porque en eso? Para mí lo que define una raza es el patrón morfológico y ahí es donde hay que homogeneizar. Pero el patrón morfológico no tiene por qué ser, por ejemplo, excluyente con un color. Un patrón morfológico se puede definir para X variedades de color. Entonces, ahí es un poco también el problema que hemos tenido quizás en España, que lo que comentaba Arturo, que hay un montón de razas que si te pones estrictamente a ver su patrón morfológico, únicamente difieren en la descripción del color, ¿vale? O descripción de determinados colores, bueno, puede ser orejilla, puede ser color de patas, color de tarsos, pero lo de homogeneizar y raza, eso va unido. Homogeneizar y raza va unido. Cuando tenemos un grupo racial homogeneizado, tenemos una raza. Y cuando reproducimos individuos homogéneos, se espera que la descendencia también sea homogénea. Esa es la definición de raza. Eso es lo que ha comentado muy bien Martín, y yo, vamos, es que le estaba escuchando y decía que sí con la cabeza porque para mí es clave. Y van a surgir más razas, van a surgir un montón de razas. También José Luis hablaba inicialmente de que las razas domésticas surgieron de la necesidad de suministrarnos algo, pluma, huevos, tal. Hoy en día tenemos otra necesidad que a veces es simplemente el disfrute personal de observar una raza. Entonces, es una cosa además que está quedando clara y yo creo que coincidimos todos, pero que yo pienso que a la gente le va a abrir la mente de alguna forma, a alguno incluso le puede explotar, que el mundo de las razas autóctonas, de las razas de gallinas, por eso que estábamos hablando, y en lo que estamos hablando de autóctonas como originarias de una región, no se acababa. Es decir, que es algo que sigue, que es evolutivo. Es decir, que es evolutivo. Y por tanto, es decir, no solamente en España, sino en Argentina, en cualquiera de los países, en Perú, en Bolivia, es algo que va a aflorar en cualquier momento. Porque al final es buscar lo que hablábamos antes, buscar esas razas, como decía Pablo, que están en el campo, esas razas criollas que tenemos, y empezar a buscar ahí la homogeneización, buscar ese patrón y empezar, en este caso, quizás a seleccionar. Y a conservar un poco, porque quizás un poco la política, Arturo, que hay también, no solamente la de seleccionar muchas veces también, sino de conservar también lo que tenemos, que aquí es donde podríamos decir, establece un poco quizás la conexión, eso de la palabra autóctona, quizás nos lleva a lo que es la conservación. ¿Puede ser, no, Arturo? A ver, el tema de las razas autóctonas, muchas de ellas van ligadas a los libros genealógicos que te otorga el ministerio. Entonces, todas aquellas que estén por debajo de 25.000 individuos de población, las declaran en peligro de extinción. Entonces, prácticamente esa gallina, esa raza, nunca va a salir de ahí. Pues en los libros genealógicos, en otras especies, vacas o terneros o caballos, un animal te puede durar 10 años, pero una gallina, su vida es de 1 año, 2 como mucho.
entra y cae. O sea, es una rotación. Entonces, los libros avanzan muy poquito. Entonces, ahí pues van a estar ahí mientras haya el grifo de los libros genealógicos, muchas de ellas van a seguir por un trasfondo económico de alguien que está interesado en que siga adelante, y muchas de ellas, desgraciadamente, cuando se corte el grifo ese, van a volver a extinguirse, pero eso lo tengo más que claro. A ver, Arturo nos está hablando de los libros genealógicos, pero también para la gente que nos está escuchando, Charlie, explica qué son los libros genealógicos. Bueno, el libro genealógico eso lo podría explicar muy bien José Luis, que es el que lleva el libro de Ganeca. Si no le pasamos el relevo a él. Es el de la castellana, no, pero bueno, más o menos, en breves palabras, es donde queda registrado todos los padres y las descendencias de esos padres, de todas las gallinas, todos los aves que se consideren de raza, digamos. Perfecto. Hay una cosa, cuando decía antes también lo de José Luis, que también quería mencionarlo aquí, porque a mí una de las cosas que me llamó muchísimo la atención, además de las cosas que valoro muchísimo en Ganeca, que lo habrá en otras asociaciones, pero por lo menos Ganeca lo que es que lo difunde, yo por lo menos me entero en ese sentido, es cuando estamos hablando y incitamos a la gente de otros países a que trabajen, a que busquen, en este caso también dentro de sus ancestros, puedan trabajar para tener sus propias razas de gallinas. Y si son autóctonas, pues son originarias de la región. Perfecto. Es que haya, José Luis, un manual. Y Ganeca lo tiene. Es decir, un manual. Que la gente sepa no solamente qué es lo que tiene que hacer, sino que hay, como tú dices, el cómo lo tienen que hacer. Y yo creo que eso es algo que también, cuando decíamos antes que se necesitan expertos, por supuesto, bajo el paraguas de una institución, por supuesto, pero tiene que haber algo. Es como si nos ponemos en tráfico, tiene que haber un código de la circulación. Pues aquí tenemos que tener un manual, hay que tener un manual del qué tenemos que hacer, qué tienen que hacer los criadores y cómo lo tienen que hacer. José Luis, ¿cuál es la experiencia en Ganeca en ese caso? Pues mira, por sintetizar un poco varias cositas que hemos visto, un matiz de entrada, ¿no? Lo primero, estamos en el mundo de ganadería y en el mundo de ganadería hablamos de razas. En el mundo de biodiversidad silvestre, de animales salvajes, se habla de especies. Incluso algo se supone tan estanco y tan cerrado como son las especies. Antes las especies se definían por lo que estábamos hablando aquí, por la morfología. Estos pajaritos son así, tienen estos colores, o estos depredadores, estos carnívoros son de esta manera. Sin embargo, ahora, cuando se ha empezado a genotipar todas las especies silvestres, se ha visto que muchas veces algo que incluso se consideraba una subespecie, porque se suponía que era igual, con una pequeña variación del tamaño de las motas de la piel o de determinados colores de la pluma. Se ha visto que no, que hay una distancia genética, hay unos genes concretos y ha dado lugar a especies diferentes. Sin embargo, en ganadería estamos hablando todo el rato de una creación cultural. Todas nuestras razas ganaderas son una creación cultural que hemos generado las personas porque teníamos interés en aprovechar determinados productos, porque necesitábamos para comer y mantenernos determinadas cosas. Y yendo a lo que has dicho, hay una cosa que a mí, desde hace más de casi 30 años, ¿no?, me chocó un montón, es que leyendo todo el rato bibliografía técnica de cómo hay que trabajar con la conservación de las razas, yo identificaría un poquito muchas veces lo de autóctonas, como muy bien ha dicho Charlie, tienen que ver con un territorio concreto más o menos extenso, tienen que ver con una creación cultural, e incluso si nos fuésemos al ámbito de FESACOCUR y por encima de la Entente Europea de Avicultura, lo que la Entente llama de alguna manera razas raras. Y cuando dice raro no es porque sea muy raro o sea muy estrambótico, está diciendo por la antigüedad, por el valor histórico que tiene. Y una Warbeck alemana pues es una raza rara como una castellana negra. Estamos en lo mismo, aunque estemos en diferentes lugares de Europa, ¿no? Sin embargo, a lo que voy es que cuando uno lee todo, tienes que hacer esto y tienes que hacer lo otro y tienes que identificar a los individuos individualmente y tienes que tener una trazabilidad desde la gallina que ha puesto el huevo y saber ese huevo, el padre y la madre, y luego cuando ese huevo nace, que ese pollito siga sabiendo el padre y la madre, y cuando ese pollito ya es un adulto y se convierte en el padre, saber si es el padre o el abuelo o el bisabuelo. Te cuentan todo lo que hay que hacer, pero nosotros generamos el manual de trabajo ligado al libro y al plan de conservación porque vimos que no había absolutamente ningún lugar donde te explicaban cómo puñetas hacías eso.
Porque claro, había cosas, por ejemplo, que ahora mismo están totalmente trasnochadas. De los años en torno al 1990, 1940, la identificación individualizada de pollitos, de gallinas, hará con una chapa alar. Pero a ver, ¿cómo en el siglo XXI yo voy a colocar una chapa alar a un animal? Si esto está totalmente pasado. No digo que nos vayamos a digitalizar, que se podría digitalizar y poner microchip en las anillas. Todo eso en Ganeca hemos hecho también una prueba, una especie de ensayo de las anillas oficiales de la Entente Avícola Europea, con su código también, meter otra anilla complementaria con un microchip para poder ver pues si la gallina entra a poner o no, cositas que estamos ahora mismo ensayando, ¿no? Pero todo eso nunca se explica el cómo. Entonces, ¿cómo un grupo de criadores apasionados por algo se nos va a quedar en una bibliografía técnica donde nunca le explican cómo puede hacer las cosas? Incluso algo tan sencillo como en el manual, cuando recogemos a nivel de morfología, de esqueleto, hay esqueletos en gallinas que nos están diciendo que esa gallina, por la conformación de los huesos de ese animal, de ese esqueleto, eso potencialmente puede ser una buena ponedora. Y hay otras conformaciones esqueléticas que ya nos están diciendo que incluso dentro de la misma raza, estoy hablando de castellanas negras, por la formación esquelética esa gallina va a ser una porquería de ponedora. En mi caso, que estamos trabajando con una gallina histórica porque ponía muchos huevos históricamente, nos interesa conservar eso. Pues yo eso se lo tengo que explicar en un manual específico donde vengan esquemas, donde vengan dibujos, donde vengan textos que realmente expliquen cómo hago eso. ¿Cómo coloco yo los dedos para saber si la distancia en la pelvis de una gallina es mayor o menor? O si me va a permitir poner un huevo más grande o más pequeño. Pues todo eso está estudiadísimo a nivel de producción industrial en ponedoras industriales que lo han estudiado y que yo lo pueda asimilar y traérmelo a mi raza. Y por eso consideramos que es fundamental cuando se quiere hacer, como hemos dicho antes, un trabajo de equipo, un trabajo pues en el que todos somos igual de importantes, porque cuanto más volumen tengamos, lo ha comentado Arturo antes, si al final hay un censo microscópico y no hay casi nadie que críe, pues esto en dos plumazos o los que somos más viejos, nos hacemos ya más viejos y abandonamos el barco y esto se va a pique. Pues hay que conseguir generar esa manera de hacer un trabajo homogéneo entre todos que nos permita tener datos comparativos de unos con otros e ir mejorando en la raza que queramos seleccionar. O por la puesta, o porque las plumas valen para pescar, o porque esa gallina tiene una carne de una excelente calidad, o porque el huevo, como pasa con los orígenes con las gallinas mapuches, tiene determinados colores y queremos estandarizar que el consumidor que vaya a consumir ese huevo sepa que tiene que tener esas tonalidades y no otras. Pues eso es un trabajo de equipo siempre. A ver, José Luis, ahí acabas de tocar un tema a ver, es un tema un poco espinoso, ¿vale? Que es cuando estás diciendo, en este caso por la finalidad, estamos mejorando, has dicho la palabra mejorando, pues estamos mejorando por la finalidad, por el huevo, por la carne. Entonces, esto nos lleva a una palabrota que está un poco reñida cuando lo vemos desde el punto de vista de conservacionismo y estamos hablando de nuestras líneas tradicionales de gallina, cuando aparece la palabra mejorada. Yo en este caso, no sé si nuestros amigos argentinos en este caso, pues conocen. Yo un día con Pablo y con Martín, creo que lo hablé en un podcast con ellos, y les dije que aquí en España, por ejemplo, había una raza que era la Catalana del Prat, que había, y ayer lo hablaba con Jean Paul, que es también un reconocido criador, juez y demás catalán, que hablaba y yo decía, ¿dónde están las gallinas catalanas del Prat en España? Estoy hablando de la línea tradicional. Digo, al final, le decía un día a mis amigos argentinos que nos íbamos a tener que ir a buscar las argentinas para traerlas a España. Entonces, ese es un gran problema que puede surgir. Yo lo pregunto también a vosotros, Pablo, Martín, lo que estamos hablando de mejorar, pero también lo hemos dicho con muchas razas de gallina, pero en el caso en este estamos hablando de algo tradicional, de conservacionismo. Y aquí entra el choque, el mejorar la raza con esos fines. ¿Qué tenéis que decir vosotros, Pablo? Bueno, no lo que yo quería, estoy totalmente de acuerdo acá con los compañeros, con los muchachos, que hay que trabajar esto en conjunto, en gran cantidad de personas, tener los objetivos claros, a qué queremos llegar, eso es fundamental para poder acotar los tiempos también.
Y después cada vez que uno está trabajando, seleccionando, va a haber muchísimos descartes. Y no es como hace 80, 70 años atrás, que todo eso se consumía. Hoy cuesta mucho más que esas aves vayan a un consumo. Entonces, cuanto más personas criemos la raza a crear, a mejorar, va a ser mucho mejor, porque va a haber demasiados descartes. Eso es lo que ha pasado acá, que mucha gente se ha quedado en el camino con eso, porque han quedado 4 o 5 personas tratando de trabajar una raza, o mismo, aunque sea hacer una variedad de color, y los descartes, ¿y qué hacemos con los descartes? Eso es un tema. Entonces, cuanto más se trabaje, mucho mejor. Martín. En mi caso, Ramón, me parece que quizás la palabra escabrosa no sea mejorar. Te quiero corregir. Me parece que la palabra escabrosa para mí es línea. Que no sé si es un tema que entraría acá, pero me quedó picando lo que dijo recién José Luis de la raza como una construcción cultural. Y a partir de esa construcción cultural, nosotros tenemos la experiencia que estamos viviendo en varias razas, que tenemos líneas que responden a los distintos gustos que tiene la gente que los cría en distintos lugares a esa misma raza. Y a veces nos encontramos, los que somos jueces, con líneas de la misma raza en una exposición que nos desconciertan a la hora de clasificar. Me parece que aquí es un tema que el tema línea, entre comillas, entra a romper un poquito el concepto que venimos nosotros ahora construyendo acá de raza, ¿no? Porque, bueno, corre de un poquito de foco estos conceptos. No sé si se entiende la idea. Sí, perfecto. Yo te estoy entendiendo perfectamente. Es algo bastante controversial que en otros ámbitos nosotros lo venimos discutiendo con otros también compañeros y que bueno, y que es muy complicado también establecer acuerdos en ese sentido, ¿no? José Luis, ¿tú tienes algo que decir también con el tema? Comparto plenamente lo que se está comentando ahora mismo, ¿no? Que es importante, incluso cuando se quieren establecer nuevas líneas dentro de una raza, que tengamos claro a qué estamos jugando. Por ejemplo, aquí en Europa, sabéis que con la raza araucana, pues hay diferentes líneas y al final, pues depende de cuál vaya, si sea alemana, sea la otra, pues se permiten unas cosas, no se permiten, se potencian, no se potencian, y eso genera bastante jaleo. Entonces, incluso en lo que acabamos de hablar, dado que una raza es una construcción cultural y que puede haber incluso variantes o puede haber líneas, al final lo O sea, importante va a ser... podríamos estar abriendo también las razas autóctonas a distintas líneas, por lo que estáis Sobre diciendo. todo, yo veo que cuando se generan nuevas razas o nuevas líneas, habría que ver si realmente hay una potencia de trabajo para poder hacerlo o solo es el experimento de uno y eso tiene un recorrido Lo muy único que corto. veo, José Luis Martín, de lo que estáis diciendo, no sé, Arturo, tú qué piensas, que ahí, es, como decía yo, puede chocar un poco con la palabra conservacionismo, es decir, es donde están las líneas ahí un poco muy juntas, ¿no? Que hay que tener mucho cuidado con ese tema de conservacionismo, con lo de abrir a nuevas líneas. Una cosa es que dentro de las razas tenemos dos tramos. Uno, la conservación y otro, la selección. Sí, correcto. Conservamos, pero no seleccionamos, mal vamos. Entonces yo creo que José Luis, más que cuando hablaba antes de mejorar, no se quería referir a mejorar, sino a seleccionar. Que tú coges animales que tienes controlados, que están en la época de puesta y que al mes te ponen 25 huevos, la que te pone 15, esa la aparta. Sí. Es seleccionado. En el caso nuestro de la pinta, pues hacemos más o menos, hacemos lo mismo. A lo mejor no tan exhaustivo como la castellana, ya que es una gallina más de puesta que la nuestra, pero vamos también seleccionando tamaños. Los pollos de pinta pues pasan todos de 4 kilos. Cuando antes no llegaban ni de broma. Sí.
Y A luego lo mejor lo que acaba de comentar Arturo a mí me parece muy importante. A lo mejor no es tanto el tema que hemos hablado y por ese pitido que a veces genera. Mejorada no nos referimos a que vamos a perder las características tradicionales de razas históricas como puede haber pasado con la Prat, otra raza histórica como la castellana o otras que existen de hace pues, siglos prácticamente, ¿no? En realidad lo que hablamos cuando hablamos de mejorar es que si a mí históricamente me han dicho siempre que la castellana en puesta era de lo mejor que había incluso en toda Europa, por la bibliografía que hay, yo cuando hablo de mejorar, hablo que tengo que conseguir que dentro de mi libro genealógico, dentro de los censos que tengo, todas las gallinas vayan a mejor y para eso tengo que recoger datos. Porque si yo estoy trabajando con gallinas que me están poniendo a lo mejor 185 huevos y de repente tengo un 10% que en vez de 185 me pone 110 y eso lo sigo metiendo cada año, como bien ha explicado también antes Arturo, porque prácticamente en gallinas al final podemos criar con animales de 2, de 3, a veces a mí me interesa criar con animales de 4 años, pero es minoritario. Entonces, como casi estamos en una renovación anual o bianual de ejemplares, yo necesito saber que si quiero tender a conseguir los datos históricos de puesta, tengo que quitar, igual que se hizo hace un siglo, a aquellos individuos que me ponen muy poquito. Y de esa manera voy mejorando, pero no metiendo cosas nuevas, ¿no? Porque como bien se ha dicho aquí, cuando se ha hablado de la Prat, por ejemplo, yo conozco desde mediados de los 80 las líneas de Prat Blanca y Prat Leonada que ha tenido siempre el Ministerio en el Programa Nacional de Conservación de Gallinas Españolas y yo las he visto durante décadas, ¿no? Y claro, sigue siendo aquella Prat que en los años 70, principios de los 80, Orozco, José Luis Campo y otra gente que en su día conocí, fueron recogiendo en masías en la zona de Cataluña para tener esa raza. Pero luego cuando se hizo aquello de la Prat mejorada, pues se metieron cosas porque quiero ganar más peso. No me quiero enredar mucho, pero hubo un experimento aquí, además, en Castilla y León, donde también hubo participación del IRTA de Cataluña, donde se generó una cosa que era el pollo caspen, que era un cruce de castellana con pene de senca catalana para hacer un animal de actitud mixta, de carne y de huevo, intentar mejorarlo todo a la vez. Después de 30 años metido en este mundo y de leer y criar estos 30 años, yo lo que me di cuenta es que aquello es un sin Dios. O sea, si uno quiere llegar a todos los sitios, no va a ningún lado. Porque si quiero hacer algo mixto, algo que compita, y eso lo hemos hablado muchas veces en la directiva de FESCOCUR, todos los que estamos, y también con el colegio de jueces, con algunos, como con Charlie y demás. No se puede intentar hacer todo para además querer competir con híbridos industriales de alto rendimiento, porque es que yo nunca voy a llegar ahí. Lo mío es diferente y lo que tengo que hacer es que la sociedad a nivel cultural valore esa diferencia. Pero yo nunca voy a poder conseguir que una castellana, por mucho que consiga mejorar la apuesta dentro de los valores históricos de mi raza, yo nunca voy a competir con una Isa Saber o con una Isa Brown, que ahora mismo fisiológicamente está al tope de cantidad de huevos que una raza de gallinas o un híbrido industrial de gallina me puede poner. En torno a los 320 huevos años. Yo nunca voy a llegar ahí. Y lo que quiero es que mi consumidor, en el caso de que quiera consumir huevos de castellana, valore que está consumiendo un huevo que, bueno, en los manuales, los libritos, las historias y los cuentos y no sabemos hasta qué punto es cierto, en aquellos ancestros de las castellanas, pues o Isabel, la reina Isabel, la católica en la Edad Media, o los tercios de Flandes cuando llevaban gallinas negras para Flandes, pues bueno, hay datos de que consumían esos huevos. Pues yo quiero que se valore eso, como siempre hemos dicho, como se valora una catedral o una iglesia del románico en Europa, o como se valoran determinadas construcciones que vienen de las poblaciones anteriores a que llegasen los europeos a Sudamérica y que son un patrimonio increíble y único y que es muy importante. Y eso es lo que tenemos que dar a entender al final a la sociedad, que estamos hablando de un patrimonio como el que habla de patrimonio arquitectónico, como el que habla de patrimonio incluso en ropas, en trajes, en vestidos regionales, que es una riqueza increíble y que es una pena que se pierda, sean gallinas o sea un traje típico.
Totalmente de acuerdo. Y ahí estábamos diciendo antes y sabemos, por ejemplo, que en España está muy viva la avicultura, quizás más viva que nunca, y además surgiendo y siguen surgiendo y además proponiendo para que haya nuevas razas autóctonas en nuestro mapa. Y a mí me gustaría saber cómo está en este caso en Argentina esa avicultura, es decir, de razas autóctonas. Sabemos las que habéis estado diciendo, las filibar, las que estáis hablando, pero ahora, ¿cómo está? ¿Se está trabajando con algunas razas autóctonas más? ¿O para que surjan en Sí, Argentina? hubo un surgimiento reciente de dos razas que probablemente sean aceptadas en los nuevos estándares. Eh, y la verdad que fueron bastante difundidas, son razas, por supuesto, si las queremos calificar como hablábamos hoy, más de receta, ¿no? Buscadas, eh, muy interesantes. Una es de Amidón, que hace poco falleció el creador, hace no mucho, y la otra es la San Vicentina, que es una raza más de índole mediterránea, con buena postura de huevos y demás. Y la verdad que se están difundiendo bastante y bueno, creo que va a ayudar mucho cuando se difunda el nuevo estándar y que puedan ser aceptadas, ¿no? Y bueno, la verdad que sí. Después sabemos de algunos trabajos que hay por ahí, eh, alguno vinculado a las razas de combate también, las curas de combate. Así que bueno, hay mucho entusiasmo, sí, sí. Y Yo vosotros creo luego, en- Pablo, que te decía que luego vosotros ahora mismo, como fundadores del Club Antán en Argentina de gallinas enanas, también nosotros aquí en España, dentro de algunas razas autóctonas, tenemos nuestras nanificaciones, como es en el caso de la andaluza, como es en el caso de la menorca, la cara blanca, pero hay otras como la flor de Almeyer, que ya son pequeñas de por sí, son de las que denominamos enanas. Nosotros tenemos esa nomenclatura que siempre discutimos con ellos. Pero vosotros allí en Argentina, digo, como fundador del Club Antán, ¿hay alguna raza enana dentro de las autóctonas que se trabaje o que se os pase por la cabeza alguna nanificación? No, la verdad que por ahora no hay ninguna raza autóctona pequeña. Este, pero bueno, sí, cabe la posibilidad de empezar a poder trabajar con algo. Lo que pasa que en sí las razas Bantam, las razas pequeñas, son muy recientes acá en Argentina, la difusión de estas razas. Entonces, nada, al principio trabajar con las razas ya establecidas y tal vez a futuro sí poder pensar en trabajar en algo distinto. Y para agregar algo de lo que decía Martín, en el caso de la Midón, no solo que es una raza doble propósito, sino que también es una raza vistosa, porque bueno, es una raza que tiene, es una raza plateada, con un laceado, es una raza muy bonita a la vista. Yo creo que a futuro con este tipo de razas hay que apuntar también, más que somos criadores de aves de raza, somos depositores, jueces y demás, a crear algo que tenga un cierto atractivo también, para que puedan quedarse en el tiempo. Porque por ahí hay razas que por ahí no muestran un atractivo muy vistoso, muy a la vista, digamos, valga la redundancia, y tal vez vayan quedándose. Si bien por ahí son muy buenas productoras de carne o de huevo, pero las vamos a ir perdiendo. La gente busca animales extremos, o muy grandes, o muy pequeños, o que sean eh, con una belleza, nada, sea atractivo a todo el mundo, ¿no? Al final, como hemos dicho antes, autóctonas, no autóctonas, al final realmente la avicultura artística se crea, se sigue creando. Recuerdo ahora mismo a nuestros amigos mexicanos con el gallito azteca, como ellos, partiendo de una serie de razas, están teniendo, quieren tener su propio gallito, el gallito azteca, que será su raza autóctona, o como en el caso, por ejemplo, de nuestros amigos peruanos con la raza Rimac, desde el Hamburgo y la Menorca consiguieron una raza que ahora está casi en peligro otra vez de extinción y estaban intentando otra vez recuperar. Es decir, la avicultura al final sigue siendo eso, es decir, es algo vivo
que vamos creando, que tenemos un montón de ingredientes en nuestra despensa, porque realmente la despensa de los genes tenemos muchísimo, y bueno, pues es ir creando sobre gustos lo que nos gusta, conservando lo que tenemos, partiendo incluso de algunas razas criollas, como decía Pablo, y trabajando, conservando y seleccionando, pues ir consiguiendo lo que realmente queremos. Pues bueno, yo creo que hasta aquí más o menos va a llegar el programa. Siempre cuando termino me gusta cederos la última palabra. Sí tengo que decir a la gente que nos está escuchando y que nos está viendo que nuestro amigo Iván Fernández, que ha hecho un esfuerzo por estar con nosotros porque tenía un virus y la tos no le estaba dejando, y me ha hecho señales hace unos minutos que tenía que abandonarnos porque el hombre lo estaba pasando mal. Así que nada, Charlie, que sé que tú también vas camino ahora mismo, que se te ve malamente porque creo que vas en un autobús, que nos vas a tener que dejar, pues empiezo por ti para que, si tienes que irte, que sé que tenías ahora también una consulta médica, pues di lo que quieras, como siempre digo, en el último minuto. Pues nada, encantado de haber estado con vosotros y bueno, quería hacer una puntuación de lo que ha dicho José Luis, la palabra mejorar, que claro, yo creo que hay que diferenciar un poco lo que pasó, por ejemplo, con la gallina del Prato, con la misma Marradún, que se mejoró, se metieron otras razas para mejorar la apuesta, y otra cosa es lo que han hecho con la castellana, que ha sido una doble selección. Por un lado, selección de tipo y de raza, y por otro lado, seleccionando la puesta de huevos para que las dos cosas vayan en conjunto. Es como si diríamos que la araucana o la amarás la seleccionaríamos por tipo y por color de huevo a la vez. Perfecto. Eso es, o sea, que no es que haya sido una mejora como palabra tabú, sino que ha sido una mejora en selección. Perfecto. Esa era la apreciación que había hecho Arturo. En Eso ese es. caso, Arturo, tienes tu momento. Dinos cosas que se nos hayan quedado en el tintero que a ti te apetezca. Bueno, pues nada, yo, como ya sabéis, desde FESACOCUR, lo mismo lo digo yo, que José Luis, que está ahí presente, podéis contar con nosotros para cualquier cosa que esté en nuestra mano. Y al final todo esto está en manos de los criadores. Al final son importantes y razas autóctonas, razas foráneas, se van a seguir manteniendo y gracias a gente como nosotros, iluminados de la vida, que nos gustan los animales, más o menos cantidad siempre van a subsistir. Y luego pues son modas. En una época están unas de moda, otros años están otras, van moviéndose un poquitín así, pero al final lo de siempre, el criador, el aficionado y a seguir trabajando con ello. Nunca, Al final, por el mucha... criador, como decía antes José Luis, es el motor, y si no está el motor, pues lógicamente está Ni, la rey, locomotora. El tren se ni para. reyes, ni ministros, ni nada caben con nosotros. No, no, está claro. Martín, Bueno, nada, muy agradecido por este espacio, un gustazo compartir con los maestros que estamos compartiendo esta tarde, y comparto lo de mientras haya criadores entusiastas, esto va a seguir avanzando, va a seguir creciendo, nos va a seguir invitando a estas charlas, y desde acá, si podemos colaborar para ese entusiasmo de los criadores, todo se retroalimenta. Así que bueno, muy totalmente, eso agradecido y muchas buenas tardes y es gracias. la retroalimentación que estás diciendo, Pablo. Bueno, nada, simplemente agradecerles a todos ustedes, a vos, Ramón, a todos los compañeros que estuvieron. Vamos a seguir trabajando y bueno, ya ahora por ahí lo vamos a comprometer a Martín y a todos los que estamos en el Club de Bantam a empezar a trabajar con con una raza autóctona Bantam. Y además, Vamos a Buena empezar, idea. y además tenéis que, aunque vosotros la tenéis vamos a muchas... proteger y Ramón la va a padrinar. No, eso no te quepa la menor duda, no tengo ningún problema, pero además te digo, y además que es lo bonito de todo esto, que a ver, vosotros en Argentina, porque dentro de lo que en Latinoamérica, en Hispanoamérica, soy un país muy avanzado en el caso de la avicultura, pero lo que decía antes nuestro presidente Arturo, y estoy seguro que a través de la federación, a través de asociaciones de aquí,
pues que siempre nos prestamos y se presta la federación a ayudar, a apoyar a los países hermanos, a otros países como que sé, Bolivia, Perú y demás, que necesiten de la experiencia y necesiten, sé que siempre van a estar dispuestos a echar una mano. Y nada, José Luis, antes de que me digas nada, estaba esperando, te he dejado al último porque nos has colocado una realidad virtual detrás de ti, que quiero que nos cuente ese cuadro que tienes detrás de ti tan bonito de esa gallina, ¿vale? Para darle un poquito, en este caso, de ahí, que se está viendo, de las razas nacionales, porque me consta que tiene que ser una foto o un dibujo, mejor dicho, muy antiguo. Sí, no me quiero enredar mucho. Es un dibujo del 1927, de cuando Villamil, Castelló y la gente que se metió en la estandarización de lo que se habían conocido como unas gallinas negras tipo mediterráneo en España, que en un sitio se llamaban malagueñas, en otro zamoranas y en otro jerezanas, y era lo mismo todo, ¿no? Y he puesto este dibujito por algo fundamental, y es que en esos años, en el 1920 y poco, en España también había un índice de analfabetismo bestial. Y este tipo de dibujos que se creaban, que muchas veces eran un poquito hiperbólicos en la morfología de los animales, servían de referente cuando un criador o un aficionado quería ver qué es lo que tenía que buscar en sus animales, pues cogía este dibujo y comparaba con lo que tenía en su corral, ¿no? Y que esta parte, y es algo que Charlie ha insistido siempre mucho y que a mí me encanta, y hablándolo con Arturo, con Iván y con más gente de por aquí, lo hemos hablado muchas veces, lo importante que es tener muy claro la forma y el tipo de la raza que estamos generando, y que lo primero es que a nivel morfológico esa forma y tipo sea realmente lo que buscamos. Y luego ya podremos pulir si la cola tiene que ser mejor o va un poco desenfocada, pero esa entrada a través de un dibujito, igual que en el libro de patrones de 1954, que es el primer libro de patrones de razas españolas que se genera aquí en España, están en esos dibujos que eran el todo, porque la gente ni sabía leer. Pues nada, lo dicho, muchísimas gracias a todos. Hemos estado un poquito más de una hora hablando. Yo con vosotros me estaría horas y horas, pero bueno, el tema de podcast sigue, ¿vale? Con lo cual estoy totalmente seguro y ya tenéis experiencia ahora mismo los que estáis, todo lo que habéis estado, de haber estado en más podcasts conmigo, y seguro que seguiremos estando. Pues nada, lo dicho, muchísimas gracias. Yo creo que hemos puesto un poquito de luz sobre el tema de ese concepto de razas autóctonas. Que has dicho eso, que yo creo que es importante, que esto sigue vivo, que siguen surgiendo razas autóctonas, que como patrimonio, que es patrimonio, lo es un puente romano, lo es la Sagrada Familia, que aún no se acaba de construir, y lo será lo que se construya dentro de unos años. Por tanto, la avicultura sigue viva y nada, muchísimas gracias de verdad, de corazón, y nos seguiremos viendo, ¿vale? Pues nada, Bueno, chao. Bueno. hasta luego. Y a ti te digo que la próxima semana nos seguimos viendo en un nuevo podcast de Finca Casarejo. Chao, nos vemos.